Europa. En el final de la Edad Media, la Iglesia Católica centralizaba el dominio espiritual sobre la población y el poder político-administrativo de los reinos. Ya en el siglo XII aparecieron los primeros movimientos que cuestionaban las creencias y prácticas del catolicismo, pero la Iglesia creó el Tribunal de la Santa Inquisición, reprimiendo a aquellos a quienes amenazaban su poderío religioso e ideológico. Algunos intelectuales en el siglo XIV y XV indicaban cómo los valores absolutos de la Iglesia ya no tenían la misma fuerza mediante las transformaciones históricas experimentadas. El inglés John Wycliffe redactó algunos ensayos donde denunciaba las acciones corruptas de la Iglesia y defendía la salvación espiritual por medio de la fe. En cierta medida, las teorías lanzadas por ese pensador vendrían a influenciar las obras que Martín Lutero en el siglo XVI. El proceso de reformas religiosas comenzó en el siglo XVI. A continuación podemos destacar algunas causas de esa reforma. Comenzaron a vender indulgencias, predicando de cualquier cristiano podría y debería comprar el perdón de sus pecados. La Iglesia Católica poseía mucho poder político, lo que en aquella época no debía suceder. Centralización del poder en las manos del Papa, así como la concentración de tierras. Ventas de cargos eclesiásticos, venta de reliquias, entre otras más. El teólogo alemán continuó con la redacción de documentos que refutaban las ideas religiosas y principios católicos de su tiempo, hasta el punto de decir públicamente que el Papa representaba el anticristo en la tierra. Tras años de protesta y enfrentamientos en el clero, Martín Lutero fue excomulgado, declarado hereje y su obra fue prohibida por el Papa León X, después de negarse frente a la corte y rechazar sus ideas. En ese momento pronunció las famosas frases: "No puedo hacer otra cosa, esta es mi postura, que Dios me ayude". Tras la audiencia, mientras Martín Lutero se dirigía de regreso a su ciudad, el príncipe Federico el Sabio hizo llevar a Lutero al castillo de Wartburg, cerca de Eisenach. El poderoso gobernante esperaba sacar a Lutero por un tiempo del centro de la atención y dejar que las constantes agresiones contra el movimiento reformista disminuyeran un poco. Lutero desapareció y permaneció en el anonimato durante años, los cuales aprovechó para redactar lo que es considerada una de las obras más importantes de la historia, la Biblia traducida al idioma alemán, obra que, gracias a la imprenta, se apareció por todo el país y el continente europeo. Cuando las fuerzas más radicales de la Reforma parecen imponerse, Lutero regresa a Wittenberg. La Iglesia Católica, al ver que la Reforma protestante cada vez crecía más, se unió para responder a esta, lo que se le conoció como Contrarreforma Católica. Esta contrarreforma incluyó la reafirmación de la doctrina milenaria, con la consagración del pan y del vino como el cuerpo y la sangre de Cristo y la veneración de las reliquias y las imágenes iconográficas como práctica cristiana, entre otros puntos. En el siglo XVI, la Iglesia Católica estaba pasando por una crisis importante. Cobró impulso el protestantismo y unas nuevas religiones que han surgido en Europa, por ejemplo, el calvinismo y el luteranismo. Para intentar parar el avance del protestantismo, tras la Reforma protestante, el Papa Pablo III convocó un concilio para la ciudad italiana de Trento. El concilio de Trento fue realizado entre los años de 1545 y 1563. Varios asuntos se discutieron y varias acciones entraron en ejecución. El Concilio de Trento fue una reacción de la Iglesia Católica a la Reforma iniciada por Martín Lutero en la primera mitad del siglo XVI. Con el crecimiento del protestantismo en Europa, la Iglesia Católica buscó una reacción que se conoció históricamente como Contrarreforma. Principales decisiones de la Contrarreforma fueron: retorno de la Inquisición, destinado a vigilar, hostigar, detener y castigar a los que no estaban siguiendo la doctrina católica. Creación del Índice de Libros Prohibidos. Índice Librorum Prohibitorium. Libros sobre las relaciones contrarias a los principios e ideas defendidas por la Iglesia Católica.
Los libros incautados eran quemados. Quien fuera atrapado con materiales de este tipo recibirían castigos severos. Creación de empresas de Jesús. Los miembros de esta compañía fueron los jesuitas. Tenían como objetivo principal para obtener a los nativos en nuevos católicos por el adoctrinamiento, la enseñanza del idioma portugués y la doctrina católica hábitos europeos. Los protestantes europeos se hicieron presentes en el Nuevo Mundo desde el siglo XVI, poco tiempo después de iniciado el movimiento de Reforma. Junto a los individuos que llegaban a Europa y que se habían adherido o eran simpatizantes de alguno de los movimientos de la Reforma y la literatura protestante que lograba introducirse a las colonias. El protestantismo hizo también acto de presencia como un imaginario temido por la corona española y la Iglesia católica. Esto justificó, entre otras cosas, el establecimiento del Santo Oficio en América y la difusión del espíritu antiprotestante de la Contrarreforma que marcaría el desarrollo de la cultura hispanoamericana hasta el día de hoy. En el siglo XX, en el protestantismo se despliega el movimiento ecuménico, que condujo a las instituciones del Consejo Mundial de Iglesias. El protestantismo está enlazado con distintas tendencias políticas. Algunos servidores de culto tratan de ajustarlo a las nuevas condiciones y acercarlo a las aspiraciones políticas progresistas de una parte de los protestantes, lucha por la paz y la distensión internacional. En este siglo también surgieron las dos corrientes más conocidas. El fundamentalismo es el nombre que recibe la corriente religiosa o ideológica que promueve la interpretación literal de sus textos sagrados o fundacionales, o bien la aplicación intransigente y estricta de una doctrina o una práctica establecida. Y la nueva ortodoxia, que se trata de aceptar libros de interpretación como fuente de inspiración. En el siglo pasado, la Iglesia Católica no quería nada que ver con los protestantes, en la cual surgieron muchas guerras y persecuciones, pero en el siglo XX hicieron un giro drástico donde el Papa Juan XXIII en el Concilio Vaticano II tiene como finalidad principal buscar la unidad de los cristianos. Desde el papado de Pablo VI y sobre todo con Juan Pablo II, los viajes internacionales de estos papas han tenido siempre una dimensión ecuménica. Ahora, con el Papa Francisco actual, se han hecho avances ecuménicos que no se habían logrado antes, y cada vez va avanzando más. Las tendencias a unificar las doctrinas y creencias entre católicos y protestantes tienen gran significado en la historia. Existen denominaciones protestantes que no se han unido a ella, al menos por medio de creencias, y una de ellas es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tenemos un mensaje único y precioso que compartir con el mundo, incluso con otras denominaciones y grupos ecuménicos. Además, a pesar de que como adventistas del Séptimo Día no somos miembros del Consejo Mundial de Iglesias, y no pretendemos llegar a serlo. No estamos en contra de la unidad por fe, estamos por la verdad. Pero por ahora, tengamos en mente lo que dijo Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:14 y el 16.